Continuamos con el rumbo de la mañana a las 8:04. Tenemos la presencia del Master Brain, don Charlie Mariotti, miembro del comité político del Partido de la Liberación Dominicana, que está todo el mundo aplaudiendo. Miembro del comité político del PLD, miembro del comité político del PLD, ex secretario general del Partido de la Liberación Dominicana y ahora aspirante a la precandidatura presidencial de dicha organización política. Y por demás el cerebro. Siempre lo presentamos, don Charlie, empezando este espacio. Lo bautizó Aníbal Herrera, The Master Brain del rumbo de la mañana. Y ex senador de la provincia de y ex senador de la República. 14 años. Y gobernador también. Presidente de la Comisión de Industria y Comercio. Y un maestro. Y zonas francas. Y un maestro de los medios de comunicación. Don Charlie, bienvenido nueva vez. Gracias. Buenos días, de verdad. Comisión de Industria, Comercio, zonas francas. MIPIMES y zonas francas. Grande esa comisión, José. Don Charlie, entonces vicepresidente 4 años. Anunció. Yo creo que yo la presidimos los 14 años. Sí. Usted movió el tablero político, don Charlie. Ajá. De una manera inesperada para muchos, con el anuncio de su proyecto para la candidatura presidencial dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Y nos gustaría empezar esta conversación por ahí, preguntándole qué le motiva en este contexto tan peculiar que está viviendo, histórico, que está viviendo esta organización política, qué le lleva a dar este paso tan importante de buscar la candidatura presidencial del PLD. Primero, yo soy un conocedor del Estado dominicano. 14 años senador, 2 años gobernador, 3 años y medio secretario general. Conozco la República Dominicana. Por estas manos, por estos ojos, pasaron prácticamente todos los proyectos que dan fisonomía institucional a la República Dominicana. Consejo Superior del Ministerio Público, Consejo del Poder Judicial, aquí está Rafael Paz, que estuvo con nosotros, Ley de Residuos Sólidos, Ley de Turismo, Ley General de Electricidad, la ley que creó el Ministerio Superior, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, la ley general, la que tiene que ver con los ayuntamientos, con los municipios y distritos. La del Ministerio de Industria y Comercio. Así es, todas las leyes, prácticamente las leyes, las que se modificaron respecto a ministerios, que antes eran secretarías, las que adecuaron, las que pretendieron adecuar a los ministerios a los tiempos, a las demandas de los tiempos. Entonces pudiéramos pasarnos a hablar ratos, un buen rato, y pudiéramos, ley de régimen electoral, ley de partidos, 2 veces constituyente, ley marco nacional de cualificaciones, una ley fundamental y eso sí más, hace falta. y hoy imperativa, demandada de verdad. Entonces, y otra cosa, pasamos por el poder y podemos decir que lo único que hicimos fue solicitar, pedir, reclamar, gritar por la provincia de Monteplata, la provincia Esmeralda y Olímpica de La Patria. Pasé por el poder y nunca pedí un favor personal. Nunca, ni a Leonel Fernández ni a Danilo Medina. Nunca. Entonces, ahora para Monteplata sí. Todo el tiempo. Y creo que ese es el momento. Don Charlie, usted tiene dentro de su hándicap un hecho que realmente es impresionante, porque usted resultó ser electo secretario general del PLD en un momento donde los pronósticos daban que Rubén Bichara sería el secretario general. Usted articuló su campaña, salió y terminó siendo electo como secretario general del PLD. ¿Cree usted que puede suceder algo similar en esta ocasión? Porque usted sale en un momento donde ya, por ejemplo, Francisco Javier
tiene un tiempo ya recorriendo el país, articulando su proyecto presidencial. Ahora se habla también de la figura de Gonzalo Castillo, que no descarta aspirar, aunque no lo afirma, tampoco lo descarta. Y ahora sale entonces Charles Mariotti. Menciona Abel también. Bueno, fue pero el candidato. Abel Martínez también ha salido. Pero entonces, ¿cómo ¿cómo usted cree que sea en este momento político para su candidatura? Mira, ¿y cómo fue esa elección a la Secretaría General? Son cosas muy diferentes. Y hablando con toda sinceridad, transparencia. Oye bien, no es lo mismo ni es igual. Todavía, se lo digo a la audiencia, cuando tú dices tú vas a aspirar a la presidencia de la República, no importa el tamaño del país, no importa el tamaño de la economía, no importa el significado de esa nación en el concierto del mundo, es la presidencia de la República. Yo gané, nosotros ganamos la Secretaría General. Hicimos un trabajo, recorrimos el país. Pero contra pronóstico, por lo menos en materia de percepción. Perfecto. En ese momento. Pero, todavía, oye bien, todavía, cuando tú haces un cambio así de traje, de chaqueta, no es fácil. No es fácil. Tú me dirás, caramba, pero lo que Charlie está diciendo no le conviene. No le conviene. No, es que de verdad, hoy en día, hay que ser valiente. Yo tengo toda la decisión, todo el amor, todo el ardor, toda la pasión. Voy con todo y no me preocupa. Me ocupa, pero no me preocupa el que Francisco Javier haya salido primero, que haya salido Abel Martínez, que esté Francisco Domínguez Brito y los que faltan. Trabajar. Ganamos la Secretaría General contra todo pronóstico. No sé ahora cuál es el pronóstico en el caso de la candidatura presidencial. ¿Cuál es el pronóstico? Porque usted dijo, usted habló del pronóstico de la Secretaría General. Ahora, ¿cuál es el pronóstico? ¿Quién va a ganar la contienda interna del Partido de la Liberación Dominicana? ¿Usted tiene uno? No, es que, Charlie, cambia. Yo le voy a decir una cosa. Ahora mismo, el que me dice a mí que va a ganar, que fulano va a ganar la presidencia de la República, no me está diciendo absolutamente nada. Porque hoy en día el juego está prácticamente a cero. Qué bueno claro, que tú... está por verse. Pero, está bien. No, dígame. No, adelante. Y después... La dama primero, hermano, porque... Bueno, don Charlie, obliga. Usted habla de una tremenda, usted trae consigo una tremenda experiencia de Estado, como dice, lo conoce desde adentro. Nosotros conversábamos en el programa hace un momento sobre que este gobierno pareciera que no tiene una agenda hacia dónde quiere llevar la República Dominicana, cómo solucionar los grandes problemas. Y me gustaría preguntarle, a raíz de esta valiente, estoy de acuerdo, aspiración presidencial, ¿cuál sería la agenda para la República Dominicana de un gobierno del PLD encabezado por don Charlie Mariotti? Los retos y desafíos del mundo de hoy son quizás como nunca, porque estamos en un proceso, el mundo está entrando en un proceso no solamente de cambios paradigmáticos importantes, sino la geopolítica nos impone una agenda. Lo que está pasando, estamos en un mundo en transición. El que dude y te diga, tú puedes ser pro-norteamericano, tú puedes ser europeísta, tú puedes ser chinófilo. Exacto, tú puedes ser tú puedes ser pro-chino, pero evidentemente que estamos en un mundo donde se está dando una transición que nos afecta de manera negativa, de manera positiva. Sí. Y lo que está pasando en el ámbito tecnológico nos impone una mirada y un accionar más o menos, una configuración, una prefiguración bien clara. La educación de hoy tiene que ser un elemento al que se le debe prestar una atención, una decidida atención, una correcta atención. Uh-huh. Si algo se ha verificado, si algo ha quedado
de manera clara es que el gobierno no llegó con un plan mínimo. Y quedó claramente evidenciado que la experiencia no existía. Por eso tantas improvisaciones. El presidente de la República de hoy no había administrado, no había tenido una función pública nunca. Y tú vas a decir, vas a buscar, te vas a ir atrás y vas a decir, bueno, pero Leonel Fernández en el 96. Sí, pero Leonel tenía un PLD. Leonel tenía una escuela, toda una escuela detrás. ¿Que la encabezaba quién? La encabezaba el profesor Juan Bosch. Una de las figuras cimeras, señeras de la dominicanidad y de Latinoamérica y el mundo. Entonces, para nosotros la educación es determinante. Empujar una industria digital para el tema de la vinculación de la juventud es un tema capital. Pero esa vinculación entre educación, salud, deportes, cultura, para lograr esa cohesión social hoy en día tan fragmentada, tan fracturada, también es determinante. Creo que nadie, absolutamente nadie, nunca le ha dado la importancia real que tiene vincular educación, deportes, cultura, y al final es salud. Sí, al final es salud. Y creo que, porque tampoco vamos a entrar, y nos vamos por ahí, ¿verdad? Vamos a hablar solamente de eso. Pero yo veo grandes oportunidades, pero también veo grandes amenazas y desafíos para cualquiera que aspire a esta posición. Por eso, los que aspiramos, lo primero que hay que ver es qué hay detrás. Porque tiene que haber mochila, pero también tiene que haber visión de futuro. Por eso nosotros decimos, el futuro arranca hoy. El futuro empieza hoy. Y les reitero, conozco el Estado dominicano. Estuve en él y salí por la puerta grande. Muchas gracias. Charlie. Ahorita podemos caer en educación para ya de manera más específica. No. Le voy a responder mi visión de lo que es la educación inicial, de lo que es la educación primaria, de lo que es la educación. Pero ahí planteó prioridades muy válidas. Sí. El Congreso Nacional acaba de dotar al país de un código penal que transcurrió décadas de estudio, de análisis, de evaluación en ambas cámaras. Tú fuiste senador durante 14 años. Durante esos 14 años pudiste ver el código entrampado en el Congreso Nacional. ¿Cuál es tu valoración sobre lo que se aprobó? Y bueno, ¿qué tú opinas de este paso que se ha dado de dotarnos ya finalmente de un código que sustituye el Código Napoleónico que se aprobó en el año 1810? Mira, en sentido general yo creo que es un buen código, en sentido general. Y el presidente no creo que tuviera de otra. Tenía mucha ebullición, mucha efervescencia en el Congreso. De hecho, la actitud de Pacheco respecto al tema de las hijas, de la esposa, te dice que ahí no había un ambiente como para que el presidente de la República, independientemente de sus mejores deseos, dijese: trabajaron hasta las 3 de la mañana, yo no voy a promulgar. Te estoy dando una razón política. Promulgó. Tenemos código. El vacacio legis te da una oportunidad. Siempre, pero vendrá una discusión. Porque habrá quien te diga, bueno, pero que el vacacio legis no es como para ahora coger, que oía al presidente del Senado y hacer otro código. Esa discusión viene. Claro. Esa discusión viene. Pero
yo entiendo. Pero el Congreso siempre podrá modificar. No pero, se entiende el vacaciones. Pero yo entiendo. No, pero lo vas a ver. No es para eso. Pero lo vas a ver. Claro, el vacacio legis no es para eso. Ahora, independientemente de que no sea, tendrá que ser para eso. Porque hay muchas cosas que tienen que ser trabajadas. Bueno, sí. Yo decía en el Sol de la Mañana, aquí hay un tufillo, un tufo a dictadura. Y decía, pero miremos atrás. La ley del DNI. La ley del DNI. Porque no nos estamos... Se nos olvidan las cosas muy rápido. Porque es como un 3 leches, 4 leches, 5 leches. El postre, el 1000 hojas, es una hoja tapa la otra, una hoja tapa la otra, una hoja tapa la otra, y todo se va como quedando, se va quedando ahí. Entonces, la ley del DNI. ¿Qué pasó con la ley del DNI? Tuvo que ir al Congreso, que ir al Senado de la República. Vino un clamor nacional. Es una ley que real y efectivamente lo que pretende es apretar, coartar. Mientras tanto está vigente. Sí, la claro. reforma no se ha aprobado. Claro, pero en lo que se habló y que la ley está vigente, para que estemos claros. Otra, independientemente de que hay que regular, que hay que cuidar el tema de los medios digitales y que la libertad, el libertinaje de expresión, de acuerdo, pero la ley que crea el Instituto Nacional de Comunicación tiene elementos preocupantes también. Sí, Cuando tú la coges punto a punto, te vas a dar cuenta que hay pretensiones que coartan, que son coaccionadoras, que aprietan, que te impiden, que tratan de callarte, Mire, ¿verdad? de limitarte. Hay un patrón ahí. Claro, De introducir leyes. claro. Que coartan Y libertad. cuando tú coges el artículo que ha levantado toda una humareda, El del ultraje. más humareda que Duquesa, que es el 310. 310. me parece. sí, Si por no ahí, me equivoco. por ahí es que Pero anda. va por ahí. ¿Qué te dice eso? Bueno, pero ojalá nosotros, 309. en el caso mío, que fui secretario general en el peor momento del PLD, que recorrimos el país, el PLD golpeado a cada minuto, a cada hora, con esas redes diciéndonos de todo, absolutamente de todo, de todo. Y Charles Mariotti salía todos los fines de semana dándole al gobierno, peleando con el gobierno, peleando con la fuerza del pueblo, ¿verdad? Ya usted sabe los improperios, insultos que yo recibía. Y mi familia se preocupaba. Y mi familia me reclamaba. Papi, ¿qué tú haces? Tú no robaste. ¿Tú tienes finca en Monteplata? No. ¿Tú tienes hacienda? No. ¿Tú fuiste donde José del Castillo a buscar permisos para estaciones de gas y de gasolina? No. ¿Tú buscaste en Innotel donde José del Castillo permisos para emisoras? No. ¿Me entiendes? Sin embargo, me dijeron de todo. Ahora, ¿qué pasa? El miedo. Y eso es lo que tiene que entender la oposición. Tenemos que entender que si ellos tenían razones de sobras para hacer lo que fuera para retener el poder en el 2024, ahora en el 2028, las razones están quintuplicadas. Y por eso tú ves cosas como esas, que tú no vas a poder decirle, oiga bien, que tú no vas a poder decirle a nadie. Brillante. Alguien me dijo, Charlie, yo no sé 100%. si tú coincides con esa persona, que es que se están preparando para salir del poder. Claro que Entonces, sí. lo que Y quieren es más o menos- el miedo, porque hay mucho miedo. Y yo no lo voy a decir de manera categórica porque veo a Rafi muy impaciente. Yo me imagino que le toca el turno. No te apures que me toca. Oye bien, oigan esto bien. Yo te voy a dar, pero me toca. Oigan esto bien, Eso queda para mí. Oigan esto bien. Cuando viene a ver, oigan bien, porque te demandan. Cuando viene a ver, ya anda gente comprando impunidad.
a 3 años. Cuidado, Y acudiendo a prender velones en algunos altares. Toma. Seguimos. Ay. Charlie Mariotti Los Tapia. altares por casa de campo. Charles Noel Mariotti Tapia. Voy a hacer un pequeñito preámbulo porque quiero llegar a un buen meollo. Charles Mariotti Tapia es el hijo de uno de los hombres de mayor conocimiento del campo dominicano en su época. Ingeniero agrónomo, el hombre que más sabía de maní en el país. De oleaginosas. De oleaginosas. De granos para aceite. Charles Mariotti Tapia nace y se cría, ¿verdad? En las matas de Farfán. Claro que sí. A mucha honra y orgullo. En el sur del Matero. país. Mi abuela también. Iba y pasaba sus vacaciones en Barrabás, Puerto Plata. Ujú. Y siendo adolescente, llega a la capital, a Ciudad Nueva. Hojas anchas. Charlie luego entonces se va a Monteplata. Sí, señor. Allí forma familia, hace una vida, trabaja en industria, en la empresa. Agroindustria. En la agroindustria, La palma africana. en la vinculación entre la sociedad y la empresa, en el Relaciones con la relaciones comunidad. comunitarias. Y en función de eso forma un liderazgo social, deportivo, que después se traduce a un liderazgo político. Charlie tenía por costumbre recorrer el país por razones propias. Charlie conoce el país completo. Desde antes de ser desde político. antes de ser político. Ok. Se iba los fines de semana para Jarabacoa, para una loma. Para cualquier lugar. O iba a comer chenchen con chivo en San Juan de la Maguana y Ay, retornaba qué el mismo rico. día. Muy bien. O cruzaba por el cercado y se iba por la carretera internacional. Hay que seguir ese ejemplo, Joel. Ese es Charlie Mariotti. Charlie, durante su gestión como senador, aparte de toda su experiencia de Estado, se enfocó en unos temas que creo que forman parte de su visión, y hago todo este recorrido para llegar ahí. Tú hablaste mucho de nueva ruralidad como senador. Entonces, uno de los retos de la República Dominicana es evidentemente desarrollar su agroindustria, reentusiasmar a las nuevas generaciones con el desarrollo en el campo, garantizar la soberanía alimentaria. Entonces, ¿cuál es la visión de Charlie en función de esa historia tan particular que él tiene del desarrollo de esa parte tan importante de la República Dominicana? El concepto nueva ruralidad, cuando le respondía a Virginia ahorita, precisamente de las cosas que plantea es que el campo es algo más que saber sembrar, meter una semilla en el sur, cuidarla, que germine, que crezca, que dé frutos, que se coseche. No, es el alma del campo, el alma, la cultura, la vida del campo, vinculada a la acción de producir, a la tarea de producir. Eso es nueva ruralidad en sentido general. Nueva ruralidad es que el campo tiene un potencial que va más allá. ¿Dónde están las cascadas? ¿Dónde están los ríos? Pasan por ciudades, pero no nacen en ciudades. Mueren asqueroseados y contaminados en ciudades. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tú coges la esencia del campesinado, la esencia del agricultor, la vida del agricultor, no solamente es levantarse de madrugada, coger una azada, coger un tractor, no, va mucho más allá. Ahí hay vivencias, ahí hay acervo. Entonces, el concepto de nueva ruralidad lo que hace es que te vincula todo eso, la cultura, la música, los cantos de trabajo. ¿Quién se recuerda aquí de los chuineros de Baní? Ay, sí, los chuineros. Los chuineros de Baní. Que improvisan rimas Claro. cantadas. El convite. Eso es bello. El convite. Entonces, tú hablabas de seguridad agroalimentaria y yo leía y hasta con un poquito de... Dije, caramba, pero no se cansan de mentir. ¿Cómo es posible que tú le digas a un país, con el perdón de Aníbal, que tú le digas a un país que aquí hay seguridad alimentaria 90%,
cuando tú estás importando todo. Tú acabas de importar. Cuando estaba la guerrita, que si el DR CAFTA, que tú sabes de eso, José del Castillo, y tú también, porque estuviste en Procompetencia, en competitividad, sí, en el Consejo Nacional de Competitividad, comenzaron a hablar que DR CAFTA, llegó el Liberation Day de Donald Trump, pero también ustedes nos están embromando con el tema del arroz, que los aranceles. Señores, pero ya se habían traído casi 5 millones de toneladas de arroz. 5 millones. Entonces, tú dices, seguridad agroalimentaria, pero sucede y acontece que el pollo se ha quedado en 8, aquí hay un oligopolio del pollo. Aquí hay 8 empresas, 7 empresas, 8 empresas que controlan el pollo. Toda la parte de medianos y pequeños productores de pollo se ha ido a pique, han quebrado. El cerdo. ¿Qué pasó con la fiebre porcina? 60% del importación de carne de cerdo. Claro. Leche. ¿Qué está pasando con la leche? Entonces, tienen el banano. Sí, claro. El banano de 450, 430 millones de dólares en exportaciones, hoy no llega a 200, 220 millones de dólares. El mango de Baní. Entonces, cuando tú ves esas cosas, tú dices, de por Dios, se creen, o sea, lo peor es creerte tu propia mentira. Entonces, tú dices... A mí me sorprendió esa cifra del 90%. Claro, 90%. Tú dices, el tema, vuelvo al tema. La vida del campesinado, la vida del agricultor, cada día son menos los agricultores. Sí. ¿Cómo tú vas a hacer que el relevo generacional se produzca? Si tú no generas condiciones de vida, si tú no generas estabilidad, hoy, por ejemplo, cualquier joven... Tecnología, claro, aplicación de tecnología. Calidad de vida, caminos intraparcelarios, seguridad, estabilidad en los precios, aplicaciones tecnológicas que hoy real y efectivamente, en el caso de los chinos, con el perdón de algunos, los chinos han dado clases magistrales al mundo de lo que es la tecnología en el ámbito agrícola, en el ámbito agropecuario. Entonces, y más baratas. Hoy un tractor chino que cuesta frente a un John Deere. Entonces, depende, antes o después de tarifa. No, hace tiempo. Entonces tú dices, la vida en el campo, deportes. La vida en el campo, salud. ¿Quién bajo las condiciones actuales va a ir al campo? Tú puedes decir que hoy fácilmente un muchacho quisiera que el papá le entregue la finca de cacao. Porque las condiciones que se han dado en el mundo... Pero por el precio, la producción de cacao se ha caído. Claro, pero es el precio 22 Lo que pasa es que hay un precio histórico a nivel del año pasado, ya está bajando. El pero problema internacional, cualquier muchacho... Por la sequía en África. Claro, cualquier muchacho le dice al papá, dame la finca. Pero cuando el cacao vuelva a sus precios tradicionales, históricos, cualquiera quisiera hoy con el tema del café, porque el café tiene un resurgir en la República Dominicana. Aquí se vivió una etapa, aquí se dio un fenómeno. Todo lo que era café pasó a ser aguacate. Pero cuando entró Danilo Medina con el tema de la variedad del catimor con el objetivo también de reforestar, el café ha hecho así. Mire, y usted puede estar seguro con eso que usted plantea, por ejemplo, como ahora está de moda el wellness y todas esas cosas. Si la vida en el campo fuera atractiva económicamente, mucha gente se fuera al campo. Porque la gente anda buscando salud y mejor calidad de vida. Pero claro. Yo fuera uno que dejo esta vaina y me voy al campo. Para mí, el campo. Ya la tecnología te permitiría hacer el programa. Para mí, el campo. Yo me voy para allá para un campo. Para mí, el campo va a ser prioridad. Claro que sí. Tú tienes un tema que hay que trabajarlo seriamente. En el caso de lo que Rafi hablaba, que es el tema de la institucionalidad, de lo que es la democracia asociativa. Aquí hay un tema serio porque a nivel de las asociaciones, directivas que se meten ahí para siempre,
que andan con las asociaciones en un maletín. Las secuestran. Sí. Entonces, y ese fue uno de los temas de las visitas sorpresa. Pero realmente la nueva ruralidad es un concepto que tiene todo el potencial del mundo. Sí, 100%. Todo el Y va a ser potencial muy del mundo. atractivo para las nuevas generaciones. Yo digo, de las cosas que yo les reconozco al gobierno, al mismo David, el tema del turismo, no. Para nada se puede decir, no, ha ido malísimo. No, ha ido bien. Ha ido bien. Ahora, ¿cuál debe ser la aspiración? Preguntemos, ¿qué hemos hecho para promover el agroturismo? Que es parte del concepto de nueva ruralidad, que es bien abarcador. Sí. ¿Qué hemos Eso hecho fue con el fundamental. turismo, que es algo más que sol y playa? Costa Rica un día dijo, yo quiero turismo, ecoturismo. Quiero ecoturismo. Turismo comunitario. Exacto. De pequeños proyectos. Quiero que lleguen a la ecoturismo. gente. Quiero ecoturismo. ¿Qué hizo Costa Rica? No tiene, por cada dólar que entra de sol y playa, no tiene $1 en ecoturismo. Perfecto. Pero ya anda en 35, 40, 45%. Tú sabes el potencial. Barahona es una provincia ecoturística. Sí, claro. Sol, playa, ecoturismo. Sierra de Bauru. Monte Plata no tiene playa. Monte Plata no tiene playa. Pero cuando tú coges y le das la vuelta a la isla, tú dices, Atomayor, Sabana de la Mar, mar. Los Haitises. Ecoturismo también. Cuando tú coges María Trinidad Sánchez, ecoturismo también. Cuando tú coges Puerto Plata, ecoturismo también. Cuando tú coges Pedernales, ecoturismo también. San Cristóbal, Asua. Sí, este país entero. Asua, Es Montecristi. precioso. Entonces, aquel ecoturismo no se le ha dado el valor que pudiera agregar ingresos, sumar ingresos a comunidades que tienen todo el potencial del mundo, pero el ecoturismo, el agroturismo no da mucha prensa, porque hay que ponerle mucho amor, creer en eso y dedicarse. ¿Ustedes creen que es posible que Asua, Caobita, que estemos empeñados en Pedernales? Perfecto. Un aplauso, Pedernales. Y que la AFP del Banco de Reservas, la administradora de fondos de pensiones del Banco de Reservas, si está financiando, que Buen Viento la guíe. De acuerdo. Ahora, Asua. Rescatar Samaná. Ustedes saben el potencial ecoturístico que tiene Samaná. Impresionante. Y solamente tenemos Limón vinculado a la oferta de sol y playa. Pero Samaná es un polo para relanzarse. Así, Montecristi. ¿Cuál es el potencial que tiene Montecristi? Uf, sí. ¿Eh? Eso es bellísimo. Bello. No tenemos capacidad para desarrollar simultáneamente Montecristi de verdad y Asua. Usted ha visto las playas que hay en Asua. Yo recorrí el país entero varias veces. Bueno. Y si usted coge para la también. Asua tiene la grandeza de que si usted coge para la cordillera, allá los fríos, y se mete por ahí arriba, Peralta hacia arriba, el potencial ecoturístico de San Juan de la Maguana, de por Dios, de San Cristóbal, que tiene Palenque. Las playas no son de arenas blancas, pero el potencial que tiene San Cristóbal. No hay Cambita Garavito. Cambita, además Cambita. de aguacate. Un turismo más democrático. Rafi, me cogí demasiado tiempo Aníbal. respondiéndote. Te respondí más o menos. Parece que fue bueno Interesantísimo. el asunto. ¿Eh? Tú ves, El la concepto gente, de nueva a partir de esa ruralidad. pregunta conoce más la visión, lo que diferencia a Charlie Exactamente. Mariotti de todos esos políticos que están aspirando al Mira, interno del PLD. Tienes razón, Ey, tienes ey. razón. Sí, de verdad, el factor diferencial. Vale algo, Pero vale no algo. así. Porque hay Pero- gente que es su única. No, pero está agrégale la haciendo fuerza del tan- pueblo, pero agrégale no lo tiene solamente. No, de no, Tábora porque ya a Charlie nivel está nacional. compitiendo por la nominación presidencial de su partido. Entonces, el Vamos país- por etapas. Exacto. Vamos por etapas. Un candidato nuevo. Bien, don Charlie Mariotti Tapia, bienvenido a su casa. Y ese no es un cumplido, No, eso no, es no. real y efectivamente su casa. Gracias. Desde que supe la noticia de su decisión de aspirar a la candidatura presidencial de su partido, el primer pensamiento que vino a mi mente, contenido. Charlie Mariotti le agrega contenido al Partido de la Liberación Dominicana por todo lo que usted ha dicho y de lo que ha hecho galas aquí, porque la verdad es que se nota que tiene mucho conocimiento.
Y eso le conviene al país, no solo al PLD. Usted ha irrumpido en el escenario con un llamado, debate. Le hizo la propuesta al CODES, tengo entendido, lo escuché decir sí, que claro. El CODES la está ponderando, está canalizando. Samuel Sena respondió. Respondió al llamado. Presto y veloz. Pero sería debate, perdón, sí, Aníbal, ya que tú mencionas eso ahí, un pequeño paréntesis. Debate a lo interno de los partidos. O entre los precandidatos. Entre los precandidatos. Eso sería, ahí va mi pregunta. Fascinante. Entre los aspirantes. Iba a caer en el gancho. Vuelve la burra al trigo. Iba a caer en el gancho del pueblismo. Bueno. Entre los aspirantes. Hacia ahí va precisamente. Los aspirantes a futuro. Hacia ahí va mi pregunta. Hacia ahí va mi pregunta específicamente. ¿Entiende usted que están dadas las condiciones para ese debate? Se han creado precedentes en el país del debate. Creo que le va a costar a cualquier político decir que no a un debate. No sé cuál va a ser la excusa que va a poder sostener un político para decir que no va a debate o que no quiere debatir. ¿Están dadas las condiciones? ¿Va el PLD a sentar un precedente en ese sentido, en el debate a lo interno del PLD? Creo que es importante de verdad, porque, mire, cuando yo lo planteé, cuando tú eres un aspirante, a menos, ¿por qué se te abren puertas mediáticas para lograr reconocimiento, que la gente te escuche, que la gente sepa más o menos cómo tú sientes y vives las cosas? Tú dices, no todo, si tú no tienes un nombre, lamentablemente, a mí ahora yo tengo que estar diciendo que no y hablando con mucho cariño con todas las productoras. ¿Entiendes? Cuando era secretario general, era requerido, reclamado, demandado. Ahora más. Yo no sé qué tiempo voy a durar como vedette, como Brad Pitt. Tú ves. Pero eso va a depender de nosotros, de qué tanto, de cómo uno mantiene la vigencia sin necesariamente terminar cansando y aburriendo y hartando con J. Ahora, si yo no fuera Charlie Mariotti, yo quisiera saber qué piensa Francisco Javier García. Si yo no fuera Charlie Mariotti, yo quisiera saber de verdad si Francisco Domínguez Brito, qué piensa Francisco sobre el tema, sobre temas fundamentales y claves para la nación dominicana. Quisiera saber qué piensa Abel Martínez, si cambió el switch, si tiene elementos novedosos, nuevos, después de haber sido candidato. ¿Usted me entiende? Candidato. Claro. Entonces, por eso yo creo que el debate es saludable. Perdón. Y por eso lo propuse. Pero además, ese día, el compañero Francisco Javier García, nosotros anunciamos que íbamos a hablar por el Sol de la Mañana, ¿verdad? Una semana antes, y el compañero Francisco Javier García me enteró el domingo que iba a otro medio. Digo, caramba, qué bueno, saludable. No te preocupes que nadie se enteró. No, saludable. Porque eso era parte de mi discurso. Vamos a salir todos, vamos a hablar todos. Cuando usted hoy yo estoy hablando, le voy a decir algo en la línea de lo que decía Virginia ahorita. Y miren, se lo voy a mezclar. ¿Usted sabe el potencial que tiene ecoturísticamente la provincia Bauruco? Pero no, tú dices, el potencial de una provincia en términos ecoturísticos. En Monteplata hoy en día hay jóvenes viviendo. Son guías turísticos. Sierra de Agua Tours, ahí en Vallaguana. Hay unos muchachos ahí en Gonzalo. Siete Charcos. Allá es los de la Damajagua es en Puerto Plata, en Verba, Jabonico. Pero en el caso de Sabana Grande de Boyá, que está el río subterráneo, las cuevas, esos muchachos betances de ahí de Gonzalo, en Sabana Grande de Boyá, están viviendo de eso. Entonces, cuando tú... Tesoro escondido está ahí, ¿verdad?
Sí, en el área. Ahí fue donde rompiste un pie una vez. Sí, en Socoa. Ahí me rompí. ahí me rompí yo la tibia. Wow. Me la rompí bien rota. Y por poco me muero. No tuvieron que sacarlo en porque helicóptero. fue abierta, me desangré. Y ahí, ¿sabes con quién andaba yo? Con Miguel Seara. Oh. Y el director ejecutivo del PNUD de la época. Ahí, y con Sergio Antonio Brito Herrera, el hijo de Altagracia Herrera, viuda de Brito. Entonces, las posibilidades que hay aquí, solamente ahí, en el área, en el tema del agroturismo, del ecoturismo, son infinitas. Este es un país hermoso, este es un país que da para cualquier cosa. Lo que no hemos sido capaces de dar las respuestas que necesita este país, en sentido general, somos nosotros, la clase política y las élites. Es así. Lamentablemente. Don Charlie, tenemos una situación fiscal precaria, por decirlo de manera gentil. Un déficit sostenido de 3% del PIB año tras año, promedio. Una situación única en la historia contemporánea de la República. Desde 1962 hasta la fecha es la primera vez que tenemos 4 años consecutivos en donde la brecha del gasto corriente se va ampliando en torno al ingreso corriente. Es una situación que pone en peligro la estabilidad monetaria, la estabilidad económica y que evidentemente no es sostenible. El gobierno, como todos sabemos, intentó un proyecto de ley de modernización fiscal, como ellos le llamaron, que era una reforma que no contó con el consenso de prácticamente nadie, ni siquiera se sabe si se intentó siquiera llegar a un consenso con nadie, pero que es parte de los fallos que se han dado. Sin embargo, la necesidad de revisar el sistema fiscal dominicano hoy más que nunca es imperante. ¿Cuál sería el proyecto, la propuesta de Charlie Mariotti para sanear las finanzas públicas? Bueno. Yo quisiera. Magín Magín Díaz comenzó su agenda. Una estrella, Magín. De reuniones, Sí. de intercambio. Me imagino que de alguna manera tratará de ablandar. ¿Por qué llegamos a esta? ¿Imagino va a ablandar o a apretar? No, Él va a pasar la mano. Ya se Sí, pasando la mano para Sí, preparar. primero. Está en el foreplay. Exacto. Después de la experiencia con Jochi Vicente. Cuidado. Con Jochi Vicente, no creo que sea como para apretar. Y si cogemos como bueno y válido, acogemos como bueno y válido las actitudes permanentes, recurrentes del gobierno, si algo ha caracterizado a este gobierno es recular. Este es un gobierno muy temeroso. Este es un gobierno muy miedoso. Para lo que no es temeroso ni miedoso, es para pelear por su miedo. ¿Cómo así? ¿Cómo así? El miedo a salir del poder. Ahí se la juegan. Okay. Luis Reculador. Ahí se la juegan. Ahí se la juegan sin ningún tipo de miramientos. Me entendieron. Sí, ya sí. Ya me entendieron. Perfecto. Entonces, yo no creo. Tú le vas a decir a un país, porque está bien, se necesita. Estamos atrapados en un laberinto, sin salida. Caramba. Pero ¿y por qué llegamos a esa realidad de un 90? Llegamos a esa realidad del gasto corriente por cada 190 pesos. ¿Por qué llegamos ahí? No fue usted, no fuiste tú, no fui yo. No fue Virginia, no fue Ernesto Jiménez. Fue este gobierno que en 5 años nos llevó a esa realidad de un gasto corriente excesivo. Excesivo. Entonces, ahí viene el presupuesto. Ahí viene la ley general. Ahora vienen los plazos de ley. Según la ley general de presupuesto. ¿Verdad?
¿Cuándo es que tiene que presentarse el presupuesto? A más tardar, creo que en septiembre, El 1 de octubre. octubre. ¿Eh? 1 de octubre. Sí, septiembre, octubre. Yo creo que la primera señal que debe enviar el gobierno debe venir por ahí. Debe venir por ahí. Y decirle al país, he aquí mi propuesta. Verificable, sincera, honesta. No es de la boca hacia afuera. El gobierno, nosotros vamos a hacer sacrificios. Vamos a hacer sacrificios. Vamos de verdad a reducir el gasto. Vamos a detener las pensiones especiales. Vamos a ver por dónde cortamos. Vamos a decirle a la Junta Central Electoral que no hay manera de gastar esos 100 millones de dólares. Que no hay manera. Entonces, cuando ese diálogo que debe estar ahí en el presupuesto nacional, porque esa es la primera demostración, estamos a apenas 2 meses. Porque ¿qué va a hacer el gobierno para subir la inversión pública? ¿De dónde va a sacar ahora eso? ¿De dónde? Yo no creo que haya por dónde, salvo endeudamiento. Bueno. Salvo endeudamiento, el gobierno no tiene por dónde buscar un peso más para inversión pública. Ahí vi ahora que anunciaron 4,000 millones de pesos para aceras y contenes. Sí, este gobierno es un ayuntamiento. Eso es vía, me imagino que eso es vía la Liga Municipal. La Liga Municipal Dominicana. Te felicito. Que cae atrás esa ejecución. No, pero eso es lo que te digo, porque ellos anunciaron son 4,000, dice el titular, pero ellos son 2,000 adelante y los otros veremos en función de la ejecución. Te felicito, Víctor de Asa. Pero está bien, una noticia. Aprovechate, Víctor de Asa, no como candidato. ¿Cómo que como candidato? Como aspirante. No, pero no así. Como aspirante a la presidencia de la República. Como aspirante a la presidencia de la República, si es por la Liga Municipal Dominicana. Entonces, real y efectivamente, ¿qué tú le vas a decir al sector industrial? Porque tienes que hablar de una reforma fiscal que ustedes que saben mucho de eso. ¿Qué le vas a decir? ¿Que es regresiva, progresiva? ¿Que vamos a volver a qué? Vamos a volver esto no aguanta más regresividad. Vamos a volver al ITEVIS. Tiene que ser regresivo, obligado. Porque, entonces, ¿cuáles son las fuentes de recaudación? A menos que tú no te arriesgues. Charlie, está el mayor gasto. Charlie, pero déjame decirte que ya el presidente dio su respuesta a tu pregunta. A menos, no. Se anticipó. No, pero ya se anticipó, lo tengo aquí, se anticipó porque el presidente dijo en una rueda de prensa en la semanal. Eso depende de la sociedad. De que se han recuperado 6.500 millones de la corrupción que han tenido que devolver los imputados en caso de corrupción. ¿Es de ahí que va a salir? Entonces, ya de ahí salió. Hay 4,000 para asfalto. Espérate. ¿Cómo es? Para la serie de contenedores. El presidente dijo que se han devuelto 6.500 millones de pesos de la corrupción. Y los 1.700 millones que faltan para el sector eléctrico, ¿cómo lo vamos a cubrir? El invitado de Charlie Mariotti. Pero tú y hay 130,000 millones de pesos más que están bajo investigación de casos de corrupción. 130. Ajá, dijo el presidente de la semana. Entonces, frente a eso, la principal bandera del PRM y del presidente Abinader es la transparencia, y con eso atacan a los gobiernos del PLD con el tema de la corrupción. ¿Dónde queda el tema de primero la respuesta de Charlie Mariotti a eso, y segundo la lucha contra la corrupción? Pero José dijo, la única manera de hacer una reforma fiscal aquí progresiva es con los impuestos directos, impuestos sobre la renta. Pero fíjense ustedes, uno de los argumentos de este gobierno es la más baja presión tributaria. Es mentira. De los 3 últimos gobiernos, la más baja presión tributaria fue la de Danilo Medina. Segundo, la de Leonel, la presión tributaria no llega, no a 14. Fue la de Luis Abinader, la mejor, ligeramente, poquitico, por encima. O sea, que eso es mentira. Eso es mentira. Ligeramente por encima, por encima de la de Leonel, pero no llegaba a 14. En cuanto a impuestos directos, ingresos directos y unos cuantos, el menudeíto que se da por ahí. Entonces, realmente yo no sé cuál va a ser la fuerza moral, el criterio
Porque si vas a decir, vamos a meter el impuesto sobre la renta en 31, 32. No, pero además el impuesto sobre la renta es 50%, tiene un nivel de evasión de cerca de un 50%. Claro. Ese es el problema. Además, es más Y alto el de América ITEVI un Latina. 30 y pico por ciento. Es más alto de América Claro. Casi un ¿El 40. más alto de qué? El impuesto El sobre la 28. renta, sí, claro. La última vez que chequeé era un 47% Entonces, de tú evasión al impuesto sobre la Tú renta. le vas a decir eso. Casi un 50%. Yo no sé, de verdad que yo no sé. Eso será un tramo será un trance y un tramo muy difícil para el gobierno. Y no hay de otra, pues si la van a hacer será el año que viene. Pero reitero, la primera señal para el país es el presupuesto. ¿A ti te respondo después de la pausa o qué? Charlie, no. No te respondo. Sí, responde ahora, porque lo que digo es Programa sin que la pausa. lucha contra la corrupción es una de las principales banderas del gobierno y ya se anunció que se recuperaron 6.500 millones de pesos. Entonces, si tú hablas de cuidar el gasto público, el presidente dijo eso, dijo, miren lo que nosotros hemos recuperado de lo que se robaron. Pero perfecto. Entonces, Pero perfecto. Él lo dijo. ¿Dónde está ese dinero? ¿Dónde se ha ido? ¿Cuánto le toca a los abogados? Al abogado el 15%, eso es así. ¿de qué 15? No, pero Pero ellos eso están dice el decreto. y no un sacrificio por la El patria. que ellos decreto están dice haciendo. que es un 15%. No, que pero queda ellos a se los están abogados. sacrificando por la patria. No, pero eso te dice a ti. O sea que hay 900, Esa, casi 1.000 millones para eso. esa salida infeliz. Esa salida infeliz te Sin dice licitaciones, a nada. ti que el gobierno no sabe por dónde entrarle a este tema. Esa es una salida infeliz. Porque no hay que tener dos dedos de frente para saber que eso no tiene nada que ver. 130.000 millones de qué. Entonces tú me estás hablando de 130.000 millones que has recuperado y con yo devolverte. ¿Cuál es la lucha contra la corrupción? Que si yo te devuelvo, el ilícito no existe. Charlie, Dime, ¿cuál es la lucha? ¿Cuál es el sentido de que si yo te devuelvo, ¿verdad? Sigo disfrutando lo que me queda, Claro. lo que me resta, y ya soy un hombre, soy una mujer feliz. Y manda un Feliz. mensaje perverso a la sociedad. Claro, entonces es perversidad pura. Perversidad pura. Que un presidente de la República diga, nosotros tenemos miles y miles de millones. Bueno, pero debe haber una correspondencia. Debe haber una correspondencia mínima, por Además, lo menos. tenemos equipo de abogados que le pagamos para eso un 15%, ya se ha cobrado cerca de 1.000 millones Wow. para incentivar eso, precisamente. Charlie. Cazadores de recompensas, de fortuna. evidentemente Finalmente. hay una situación de quiebra fiscal en el marco de un frenazo económico y es un tema denso el tema de las finanzas públicas y el tema de la economía. Yo me quiero ir por otro lado. Y voy a seguir hurgando en lo que diferencia a Charlie. Charlie ha sido un promotor natural de la cultura y el deporte, desde su quehacer privado y su quehacer público. Recuerdo proyectos como Tierra Mía, por ejemplo, proyecto privado, Cultura. y de Identidad. Tierra Morena vengo, ¿verdad? Identidad. De identidad Tierra cultural mía, un y nacional. aporte a nuestra identidad. Y en el deporte, siempre fuiste un promotor de las actividades deportivas Lo sigo siendo, gracias a Dios. en todos los ámbitos, softball, bicicross, baloncesto, etcétera. ¿Cuál es la visión de Charlie alrededor de estos dos temas tan importantes Escogidista. para el país? Están vinculados a la identidad nacional, pero también al ocio y a una sociedad sana. Me cae mejor, Charlie, ahora. Miren, la cultura es un elemento Es de lo poco que viste. fundamental para un Ey, país. cuidado. Para un país. Y la cultura es algo más. La cultura es algo más que hablar de que si una banda de música, que se han perdido prácticamente, se han ido todas. Que hablar de folclore, que si promovemos carnavales. No. La cultura tiene que ver con la ideología social. Con los valores, con las cosas que tú puedes sustraer, extraer para resaltar, para levantar. Y la República Dominicana en eso es rica. Pero sin embargo, nosotros ahí nos hemos perdido en sentido general, nos hemos perdido.
al margen de que tú puedas pensar que si el Ministerio de Cultura es necesario, que si puede perfectamente darse una combinación de un Ministerio de Cultura y Deporte que pudieran convivir perfectamente cultura y deportes, porque se complementan, se apoyan. El deporte no solamente es posibilidad de orgullo nacional, de orgullo patrio, de levantar las banderas. El deporte es un elemento que cohesiona real y efectivamente, que cohesiona. Cuando tú, además de que tiene el deporte, es determinante, es clave para combatir la delincuencia, para promover oportunidades. Si una sociedad que no es capaz de generar empleos formales en la medida que demanda el futuro de cara a la seguridad social. Porque aquí nadie está pensando, la mayoría de los aspirantes no quieren meterse en esos temas, a lo mejor porque no les interesa o no pueden aventurarse en esas interioridades. Aquí nadie está hablando, ni Lionel, nadie está hablando. Señores, aquí en el 2033, ¿es en el 33? Lo de la estrategia. No. En el 33, cada dominicana que cotizó, que hizo sus 300 cotizaciones, sí, porque empieza 2003. Verá su tasa de reemplazo. Son 30 años. Sí, son 30 años. Sí. Verá su tasa de reemplazo. Bueno. Oigan bien. Pero aquí deberíamos estar hablando ya de cómo vamos a enfrentar y a confrontar eso que viene ahí. Porque eso no va a ser un tema de un día para otro. Tú tienes entre un 20 y un 25%. La tasa de reemplazo. Sí. La promedio 20-25%, pero depende. Hay gente que te va a recibir un 5, hay gente que te va a recibir un 80. Cuando tú te vas al promedio, estamos hablando 20-25%. Habría que ver cuál es el mínimo, el salario cotizable de aquel entonces. ¿Cuál va a ser el salario cotizable en el 33? Entonces, la seguridad social, el tema de la seguridad social aquí, hay que comenzar a enfrentarlo desde ahora. Nosotros trabajamos la última ley que se trabajó con el tema de la modificación de la seguridad social que tuvo que ver con las comisiones. Fue un trabajo de nosotros. Nosotros estuvimos ahí con Juan Ariel Jiménez. ¿Y qué usted plantea en ese sentido, don Charlie? No, que es real, hay que revisar. Que hay que sentarse con el tema de las ARS. Hay que revisarlo. Hay que sentarse con el tema de las AFP. Sentarse, yo no creo en el sistema de reparto, para que estemos claros. Yo no creo, mira lo que está pasando con Francia. Entonces eso entraña una modificación a la ley de seguridad social. Claro que sí. Ese es el tema pendiente. Pero que aquí tenemos que sentarnos de verdad, todas las fuerzas políticas. Yo entiendo que sí. Con seriedad y valentía, porque aquí, ¿tú crees que es posible que el siglo XXI nos diga a nosotros que la ley monetaria y financiera tiene que seguir siendo inamovible? Que es supramayoría. La ley monetaria y financiera, para tú modificarla, es como si fuese la Constitución de la República, más que la Constitución de la República. Supermayoría. Claro. Es la única. Es la única que hay en la Constitución dominicana. La reducción de área protegida. Pero estamos hablando de 24 años ya, con un mundo en una transición y en una pelea permanente. Tú tienes el caso de la ley de la seguridad social. Hay que sentarse. El tema de la educación aquí no se va a resolver hasta que los partidos políticos no entiendan que tienen que sentarse con su liderazgo magisterial, los cuatro, los que tienen fuerza a nivel del magisterio. ¿Cuáles son? PRM, PLD, que es la segunda fuerza, la corriente magisterial Eugenio María de Hostos. Ustedes tenían a Radamés Camacho aquí ayer, Sí. En la fuerza del pueblo. Es la primera ahora, porque estamos dirigiendo Claro, la ADP. exacto, pero te lo te digo, pero que PRM y PLD son las más fuertes. Y el PRD tiene algo. Por ahora. Ahora, en una mesa, la educación es una mesa de cuatro patas. Si nosotros no logramos poner mínimamente en el carril a la ADP de que tiene que ceder cosas, sobre todo en el ámbito de la evaluación docente, del programa de excelencia, de que hay que traer asesores internacionales. Si no sentamos a la ADP, los cuatro partidos principales, o los que tienen influencia ahí,
Si no sentamos, a esa mesa no llevamos a la familia. Estamos hablando de gobierno, familia, gremio y alumnos. Ahí está la pata. Y el sector privado y la empresa. Hasta que aquí no entendamos que hay que lograr una vinculación real entre empresa privada y educación técnico-vocacional, ahí es que entra el marco nacional de cualificaciones. Esa ley es fundamental. Veamos la experiencia de Colombia, veamos la experiencia de Brasil. Los países que lograron tener una buena ley marco nacional de cualificaciones, las cosas increíblemente, el mercado laboral y el ajuste entre mercado laboral y formación técnico-vocacional dio un giro del cielo a la tierra. Entonces, eso es más o menos. El deporte es clave. Por eso la tanda extendida era tan importante y es tan importante. Porque es sacarle al muchacho la otra parte. Terminamos la jornada, la parte educativa per se. Ya usted cumplió con sus tareas, con sus clases. Ahora, comió. 1:30 de la tarde, 2 de la tarde. Deportes, oratoria, arte. Aquí hablamos de STEM. Ya el mundo, hay lugares del mundo que están hablando de STEMA. Porque se dieron cuenta que el mundo nada más no es ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Arte. También hay arte, también hay cultura, también hay deportes, que son claves para la formación del ser humano. Y por eso yo creo firmemente en eso. Gracias, muchachos. De verdad que ha sido el debate va a ser muy interesante. Bueno, no, y se quedaron muchos temas. No es hablamos que con alguien como don Charlie. No hablamos de electricidad. Mira, de la ley de la alianza público-privada, que ayer dijo Manuel Estrella, que no ha funcionado la ley de alianza pero público-privada. acuérdate, se quedó ese tema. Porque si empezamos ahora. Pero Manuel Estrella tiene toda la razón. Dijo que no ha funcionado la esa ley con la ley de transporte son las dos peores leyes que si decimos que se quedó el tema y empezamos a plantear el tema, no se queda el tema y seguimos 1 hora más. Gracias, don Charlie. Gracias a ustedes, niños.